Y seguimos con nuestra programación y le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Manuel Guzmán Genesi, investigador, columnista de opinión y profesor universitario. Actualmente se desempeña como director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, Climaforum Latinoamérica Network. Manuel Guzmán nos hablará sobre el desafío empresarial frente a la crisis climática. Esta conferencia es patrocinada por Tecnianza. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por quedarse. Trataré de que no se les alargue demasiado el almuerzo. Desafortunadamente me toca hablar de una crisis después de Vlado. Pero al mismo tiempo voy a referirme a lo que hoy están haciendo las empresas. Antonio Celia dijo esta mañana que en sus conversaciones con los delegados de paz de La Habana había puesto el énfasis en la necesidad de resaltar la importancia de la inversión privada. De alguna manera, yo voy a centrar mi conferencia en esa importancia que tiene hoy la inversión privada, especialmente en medio de esta crisis que hoy estamos viviendo y que tiene, digamos, una fecha de vencimiento muy cercana al periodo que va entre 2020 y 2050. Si nosotros no reaccionamos antes de ese periodo, probablemente ya no podremos hacerlo después. La crisis es sistémica, es global, tiene que ver con todo, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el clima, con la vida, tiene que ver con todo eso que ustedes están viendo allí, con los sectores productivos, con la producción de energías, con la agricultura, con la ganadería. Nos incumbe a todos, pero principalmente tiene que ver con los seres humanos que han perdido su hábitat y que se ven obligados a migraciones forzadas, porque se les ha acabado el pedazo de tierra donde vivían, porque se les ha acabado el territorio. El cambio climático puede empujar a más de 100 millones de personas a partir de 2030 a una situación de pobreza extrema. Esto nos cuesta hoy 1.6 del PIB global, lo cual significa 1.2 billones de dólares y 4.5 millones de muertes al año. De manera que es un problema relacionado con la economía y las empresas como motor importante de la economía del mundo tienen mucho que decir, tienen mucho que reaccionar, tienen mucho que aportar a la, no diría yo solución, porque el cambio climático no tiene solución en el corto plazo, pero sí a la adaptación que la sociedad necesita con respecto al cambio climático. Si en el año 2030 las muertes aumentan a 6 millones de personas, la reducción del PIB anual aumentaría a 3.2%. Pero si el nivel actual de las emisiones se mantiene en el escenario que ustedes están viendo del panel intergubernamental de científicos, comprometeríamos el 10% del PIB global. Imagínense ustedes una economía del mundo que necesita comprometer el 10% de su PIB para atender los desastres causados por el cambio climático. No hay ninguna posibilidad de reacción, no hay ninguna posibilidad
de atención a esas emergencias ocasionadas por el cambio climático si llegamos a comprometer, no diría yo un 10%, sino un 3.2% o quizás menos de ese PIB global. Más adelante voy a referirme a este cuadro que pintó Salvador Dalí en 1935 y que se llama Jirafa ardiendo. Y me voy a referir a este cuadro porque este cuadro representa el drama de la economía y de la sociedad contemporánea. El drama de conocer que estamos avanzando hacia nuestra propia destrucción de la vida, pero que no podemos hacer nada, no podemos parar la economía, no podemos parar el desarrollo, no podemos prescindir de un día para otro del uso de combustibles fósiles, de la electricidad, del modo de progreso y de cultura que hemos inventado hasta hoy para ser felices. La jirafa está ardiendo hoy de esta manera. Nosotros estamos presos en nuestra propia cultura de consumismo y en nuestro propio modelo de crecimiento. Por eso Norman Myers exhibió un banano durante toda su conferencia dictada en el Foro Económico Mundial del año 2005 en Praga, para llamar la atención sobre la vida, sobre la crisis de alimentos, sobre los migrantes. Dijo que para 2050 habrá más de 200 millones de refugiados climáticos. En 2050 nosotros seremos 9.000 millones de personas. Según Myers, 1 de cada 45 habitantes de la Tierra será refugiado climático. Pero según Christian Aid, habrá 1.000 millones de refugiados climáticos en 2050. 250.000 por efectos directos del cambio climático y 650.000 como resultado de obras de desarrollo. Los migrantes climáticos no serán probablemente ustedes, no serán los individuos que vivimos en las áreas urbanas, no serán los habitantes de las grandes ciudades, serán evidentemente los pobres del mundo, los más vulnerables, los que soportan las peores condiciones de vida. Esto es Santo Tomás Atlántico o Santa Lucía, no recuerdo. Ustedes se acuerdan de lo que sucedió allí en la ola invernal, en el fenómeno de la Niña 2010-2011. Muchas personas se quedaron sin habitación, 120.000 personas en 5 municipios, y esto puede volver a ocurrir. En este momento estamos soportando una intensa sequía y esa sequía está relacionada con el cambio climático. El cambio climático se manifiesta en forma de intensas sequías y de intensas lluvias, muy fuertes aguaceros y muy agudos periodos de sequía. Se acordarán también del 30 de agosto del año 2005, cuando el huracán Katrina golpeó las costas de Estados Unidos y en Nueva Orleans murieron 1.836 personas. Y esto le costó a los Estados Unidos 151.000 millones de dólares. Pero si damos un paso atrás y revisamos las estadísticas de los últimos 20 años, encontraremos que 953 desastres naturales nos costaron 269.000 millones de dólares y que hubo en Europa 88.000 muertes y 29 millones de personas afectadas. Estamos en una ciudad particularmente caliente de nuestra geografía. Quiero decirles que entre junio y julio del año pasado murieron más de 3.000 personas en la India y Pakistán a consecuencia de una ola de calor. En Karachi murieron en un solo día 1.100 personas de calor. Pregunto, ¿cuántas personas han muerto de calor en Barranquilla? Cuando la temperatura llega a 35, 36 grados, lo cual ocurrió varias veces el año pasado.
no solamente en Barranquilla, sino en las otras ciudades de Colombia que soportan altas temperaturas. ¿Están los servicios de salud preparados para atender emergencias por olas de calor? Las olas de calor producen un desarreglo sistémico en los individuos que se llama golpe de calor, y los primeros que mueren son los viejos, los que no tienen casa, los que tienen que trabajar en la calle, los niños que están en alto estado de desnutrición. Entre 1971 y 1980 hubo 743 desastres climáticos, pero en la década siguiente hubo 1.534, y en la siguiente hubo 2.386, y en la siguiente hubo 3.496 desastres climáticos. Saquen ustedes la cuenta de la proporción y de la manera exponencial como va creciendo el número de desastres y de muertes en el mundo. Por eso quizá el Monitor de Vulnerabilidad Climática, que es el informe que viene haciéndole seguimiento a esta problemática, escogió este tipo de carátula para enfrentar a la muerte con el dinero, no solamente para decir que este modelo de economía, como lo escribe Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo, es el responsable de esta crisis, sino también para llamar la atención de que solo cambiando la economía vamos a poder encontrar una salida de la crisis. El cambio climático hoy ya no amenaza, nunca lo ha hecho, la Tierra. Pido cambiar el discurso de vamos a salvar el medio ambiente, de vamos a salvar los mares, de vamos a salvar la Tierra. Evidentemente le hemos infligido daños a la Tierra, pero la Tierra no está en peligro. La Tierra tiene sus propios mecanismos físicos y químicos de restauración y resolverá, como lo ha hecho históricamente, sus problemas de desajustes y se salvará de una amenaza inexistente. La verdadera amenaza es el aumento gradual de la temperatura. La verdadera amenaza es contra la vida. Cambiemos eso de ir a salvar el medio ambiente por salvarnos a nosotros mismos, por salvar la economía para salvar la vida, por llamar a una reflexión de los empresarios profunda sobre su aporte a la economía del mundo, sobre la necesidad que ellos tienen de asumir un nuevo tipo de responsabilidad social y climática frente a una crisis que amenaza la vida y que amenaza, por lo tanto, la sostenibilidad del mundo. Cuando nosotros comenzamos a hablar de sostenibilidad, se creía que estábamos hablando de la sostenibilidad del medio ambiente. Hay que ser sostenibles. Se decía para significar que había que sostener a eso etéreo que es el medio ambiente. Hoy sostenibilidad significa posibilidad de que las empresas puedan tener clientes en el año 2020, posibilidad de que las empresas existan en el año 2050, posibilidad de que los mercados puedan seguir funcionando con la lógica actual a partir de 2020. Eso es lo que significa hoy sostenibilidad. No es una sostenibilidad externa, no es la sostenibilidad de los árboles, de los peces, de los mares, de los ríos. Es la simple posibilidad de que las empresas puedan seguir vendiendo sus productos y sus servicios en este mundo en el cual ustedes, sobre todo los más jóvenes, van a tener que actuar a partir del año 2020. Hoy tenemos certezas científicas, todas las que ustedes quieran, sobre la amenaza de la vida. Y sabemos que no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Los científicos han dicho que ese tiempo está entre 2020 y 2050. Y 2020 está a 5 años.
A 5 años está el comienzo del ejercicio profesional de muchas de las personas que están aquí sentadas, a quienes les va a tocar ejercer las profesiones en este mundo. Sabemos también que es poco lo que podemos hacer como ciudadanos y como países. Pero a partir de la COP21 de París, las empresas cobran un nuevo protagonismo. ¿Por qué? Precisamente porque como sabemos que es poco lo que podemos hacer como ciudadanos y como países, los países en cabeza de sus líderes de alguna manera reconocieron que no fueron capaces de resolver este problema en 21 años e invitaron al sector privado a que participara también de las soluciones. Y el sector privado respondió mediante la construcción de una agenda global que se conoce como la Agenda Lima-París. Y la Agenda Lima-París representa hoy la hoja de ruta del empresariado mundial frente a la crisis del clima. Yo quiero invitar a los empresarios de Barranquilla, a los empresarios de la región, a insertarse en la Agenda Lima-París, a la cual me voy a referir más adelante. Vuelvo a la crisis para decir que hay formas de manejarla y una de ellas es la que ha propuesto el Instituto Telus y el Instituto de Resiliencia de Estocolmo mediante la iniciativa La Gran Transición. Los empresarios pueden facilitar transiciones productivas, económicas, sociales, hacia un nuevo modo de hacer empresa. Ellos estudiaron los escenarios del mundo y encontraron que era posible que nosotros tuviéramos estos 3 escenarios. Un escenario de mundo convencional en el cual nosotros simplemente dejamos que actúen las fuerzas del mercado y que haya algún tipo de reforma política, no sustancial ni estructural. En ese escenario, en el cual básicamente el mundo se dedicaría a dejar que el mercado actúe, muy probablemente no alcanzaríamos la solución para la crisis. Y entonces hay un segundo escenario al cual estos señores llamaron el escenario de la barbarización, en el cual íbamos a construir fortalezas o íbamos a propiciar de alguna manera un retorno a las comunidades primitivas. Las personas se iban a encerrar en conjuntos cerrados o las personas se iban a retirar a esquemas de vida primitiva. Y el tercer escenario que ellos plantearon se llama la Gran Transición, que tendría 2 vertientes o una forma ecocomunalista de vida, una cierta reedición del hipismo de los años 60, una cierta puesta en escena de la vida orgánica, de la vida natural, o la construcción de un nuevo paradigma productivo, de un nuevo paradigma empresarial jalonado por el sector privado, porque como también lo decía Antonio esta mañana, es el sector privado el que ha podido resolver los problemas del capitalismo. Es el sector privado el que está llamado a responder y el que puede, en virtud de su poderosa influencia en la economía, pero también el que puede jalonar procesos de conocimiento y procesos de participación de la sociedad para resolver esta problemática. Me voy a referir a la construcción de este nuevo paradigma, que es lo que debemos hacer, porque evidentemente pensar en comunidades hippies no nos sirve
y mucho menos regresar al pasado, a hacer mundos fortalezas o no hacer nada. Entonces, se está construyendo a partir de la Agenda Lima-París este escenario de la gran transición. Las empresas del mundo, desde la cumbre de Lima del año 2014, vienen construyendo este tipo de escenarios mediante un nuevo acuerdo universal que todavía es insuficiente en materia de contribuciones de países, y precisamente por ser insuficiente en materia de contribuciones de países, es la hora de los nuevos actores, es la hora del sector privado. También es insuficiente en materia de financiación, pero en cambio la esperanza está en la ambiciosa agenda que hay hoy sobre la mesa de los actores no estatales. Yo quiero significar la importancia que para el mundo tiene que entre 2014 y 2015 el sector privado del mundo haya reaccionado de esta manera frente al cambio climático y haya construido la esperanza. El sector privado del mundo está haciendo el trabajo que deberían haber hecho los estados desde el año 1997, cuando firmaron el protocolo de Kioto. El sector privado del mundo tiene sobre la mesa una ambiciosa agenda de compromisos, de metas de reducción de emisiones, de planes de acción climática orientados por lo menos a mitigar el número de muertes que causaría al mundo el cambio climático si nosotros no hacemos nada. Lo que están haciendo las empresas es esto, es entender que sostenibilidad hoy significa posibilidad de vender mis productos en el año 2020. Significa que mis mercados no se empobrezcan. Significa que siga existiendo la vida. Eso es lo que para mí como empresario significa hoy sostenibilidad. Y si yo entiendo esto como empresario de esta manera, voy a entender que necesito darle una mano a los compromisos de país, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas en 2030. Eso fue lo que dijo el país Colombia en la COP21 de París, que va a hacer eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Le preguntaron a ustedes, señores empresarios, eso? ¿Le preguntaron cuánto van a poner ustedes de ese 20%? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues están metidos en este problema, tienen que hacerlo. Pero lo que ha demostrado el empresariado del mundo es que como este 20% es insuficiente, ellos están poniendo más del 20%. Y hay empresas que están apostándole a ser 100% renovables, que ya hoy lo son. Y hay empresas que tienen metas mucho más ambiciosas que las metas de los países. El Estado se comprometió a aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país a través de 10 acciones sectoriales y territoriales priorizadas al año 2030. Me gustaría que le pudieran preguntar, que el sector privado le pudiera preguntar al sector público local cuáles son esas 10 acciones sectoriales, al Ministerio del Ambiente, a las gobernaciones, a las alcaldías del país, cuáles son las acciones priorizadas territorialmente para defender a la población, en este caso de Barranquilla, frente a las vulnerabilidades que tiene por ser una ciudad de río, por ser una ciudad de calor, por ser una ciudad cercana al mar, por ser una ciudad con una población y con una movilidad difícil que aumenta los factores de vulnerabilidad. Fomentar el intercambio de conocimiento, tecnología, también se comprometió el gobierno. Pero la Agenda de Acción Lima-París es un compromiso de los actores no estatales para acelerar las transiciones,
que busca desencadenar un compromiso creciente basado en hojas de ruta para su implementación. ¿Cuáles son los objetivos de esta agenda? Movilizar la acción global hacia sociedades bajas en carbono y resilientes al cambio climático. Dar un mejor apoyo a las iniciativas en marcha. Movilizar a nuevos socios y facilitar la visibilidad de acciones, compromisos y resultados en la Ruta 2020. Las empresas asumieron ya su responsabilidad de adaptar sus modelos de negocio para contribuir con el reto de limitar la temperatura a menos de 1.5. ¿Qué significa 1.5? 1.5 es el umbral más alto de temperatura en el calentamiento que la ciencia ha dicho que debemos lograr para que sea viable la vida en la segunda mitad del siglo XXI. Si nosotros traspasamos ese umbral, el número de muertes que les conté al principio aumentará. El Acuerdo de París no se comprometió con 1.5, sino con 2. Y según los datos del Acuerdo de París, según los datos de la ciencia, más que del Acuerdo de París, pero que está reconocido en el documento del Acuerdo de París por los propios firmantes del acuerdo, dice que de todas maneras no vamos a llegar a 2 grados, sino que muy probablemente la temperatura va a llegar a 2.7, reconociendo ellos mismos la insuficiencia del acuerdo firmado. Los socios de esta agenda trabajan para involucrar cada vez más empresas, comprometiéndose a implementar acciones de mitigación o de adaptación o suscribiendo alguna de las iniciativas que hay en marcha. Esta es la Agenda Lima-París. Ahí pueden ver ustedes los diferentes sectores en los cuales se está trabajando y el número de empresas que está trabajando en cada uno de estos sectores. Pueden ver que en energía renovable hay 2.146 iniciativas. Eso es muy importante. En transporte hay 404, en acceso a la energía y eficiencia hay 3.200, en edificios, en agricultura, en innovación, en precio del carbono, en reforestación, en polutantes de vida corta, hay 51. Si ustedes entran a cada uno de estos ítems de la Agenda Lima-París y hacen clic en el portal Nazca, busquen portal Nazca, Agenda Lima-París y entran a cada uno de ellos, ahí van a encontrar cuál es el compromiso de cada una de esas 2.534 empresas. Van a encontrar, por ejemplo, que esa empresa tal de Alemania, de Suecia, de Gran Bretaña, se va a comprometer para el año 2020 a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y para el año 2030 a esto y para el año 2040 a esto. No es un juego, no es cualquier empresa que simplemente diga yo quiero estar en el portal Nazca. Tienes que cumplir unos requisitos, tiene que ser ambicioso y verdadero el programa de acción climática para avanzar hacia esto. Por ejemplo, un grupo de 80 empresas e inversionistas firmó un manifiesto en el que se compromete a divulgar información financiera relacionada con los riesgos y las oportunidades, y ahí están los logotipos de esas empresas que firmaron ese compromiso. Pusieron el logotipo, lo cual implica una responsabilidad de las empresas. Pero además del logotipo, ellos se pusieron en la foto. Y ellos son los CEO de esos logotipos que ustedes ven ahí abajo. Y ellos firmaron la iniciativa Oil and Gas, que es una iniciativa
para hacer reducción de emisiones de carbono, aumento del uso del gas natural, carbon capture and storage, biocombustibles. Los CEOs de las petroleras más importantes del mundo, causantes del cambio climático, pero causantes del cambio climático no porque ellos sean malos de la película y nosotros buenos, porque nosotros somos consumidores de la electricidad que ellos nos venden y de los combustibles que ellos nos venden. Aquí no hay malos y buenos. Y esta ha sido uno de los pecados del ambientalismo contemporáneo y del ecologismo, haber dividido el mundo entre malos y buenos. Aquí todos estamos en un mismo barco y el barco está en dificultades. A mí me parece muy significativa esta fotografía, porque esta fotografía refleja el compromiso empresarial al más alto nivel con un problema que tiene que ver con la posibilidad que tienen esos señores de seguir vendiendo los combustibles que nosotros usamos para la vida a partir del año 2020. Aquí están los requisitos para que las empresas entren a la agenda de acción climática. La iniciativa que se presente tiene que transformar el sector que lidere. Tiene que ser ambiciosa con respecto a 2 grados y hay una metodología para mirar cómo es ambiciosa con respecto a 2 y no a 1.5. Tiene que basarse en la ciencia. Tiene que tener un impacto concreto en la mitigación o en la adaptación y tiene que estar inscrita dentro de una de las 12 áreas establecidas para esto. Tiene además que someterse a esquemas de monitoreo y reporte de manera regular y los que la presenten deben demostrar la capacidad de poder cumplir con los compromisos. Los líderes empresariales tienen que ser reconocidos y con capacidad para poner en práctica soluciones propuestas. Y aquí está en números esta agenda de los no estatales. Ahí hay 2025 iniciativas empresariales que ustedes pueden ver una por una. Hay 424 de inversionistas, hay 150 de regiones, etcétera. Cada una de ellas se puede ver. 64 directores que representan 1.9 billones de dólares en ingresos anuales se comprometieron a integrar el precio del carbono en sus estrategias corporativas. ¿Qué significa el precio del carbono? Significa impuesto cuando yo uso combustibles fósiles y exenciones o regulaciones positivas cuando yo uso hidrocarburos de transición como el gas natural o energías alternativas. 450 directores generales de 65 países en 30 sectores se comprometieron a desarrollar programas de acción climática. ¿Cuántas empresas colombianas estuvieron en París presentando planes de acción climática? ¿Cuántas de estas 2025 iniciativas que les estoy contando pertenecen al empresariado colombiano? Una. Muy poquito. Por eso estoy aquí, para invitarlos a ustedes al liderazgo barranquillero. Esta ciudad inventó el empresariado en Colombia. Esta ciudad inventó la vida, inventó el carnaval, inventó la alegría, inventó la música, inventó la radio, inventó el periodismo, inventó la literatura, inventó la ciencia, inventó casi todo. Inventen ahora la salvación de la vida en esta pequeña proporción de Colombia, agregando empresas a la iniciativa global Nazca. Iniciativa para la sostenibilidad del cemento, coalición de contaminantes, empresas que hoy dependen 100% de renovables, Alianza Geotérmica Global.
etcétera. Hay un amplio menú para todos. No hay empresa de las que yo he visto puestas allá en los logotipos que pueda decir, esto no es problema mío. No hay ninguna. No hay ninguna empresa que pueda decir, yo no puedo hacer un plan de acción climática, yo no puedo reducir emisiones, yo no puedo participar en los programas de adaptación, yo no puedo hacer alianzas público-privadas. No existe ninguna. Ese es el desafío. Hacer acciones de responsabilidad climática, pasar de la responsabilidad social a la responsabilidad climática, pasar de la responsabilidad ambiental a la responsabilidad climática. Ya no se habla de medio ambiente, ahora se habla de sostenibilidad. Las empresas ya no tienen un departamento ambiental, hoy tienen un departamento de sostenibilidad, casi que un vicepresidente, las grandes, de sostenibilidad. En todo caso, la sostenibilidad hoy tiene mucho mayor peso en la jerarquía empresarial que lo que tuvo en los años 70, 80, lo simplemente ambiental. ¿Cuáles son las tendencias? Esta es la primera, responsabilidad climática, que hoy se considera un concepto sombrilla para generar un nuevo tipo de valor, al cual se le está llamando valor sostenible, que es la suma sistémica de capital financiero más humano, más social, más natural, más cultural, y que integra la responsabilidad social, la gestión ambiental, la producción limpia, la ecoeficiencia y la acción climática. En esa tendencia estamos. También estamos en conocer los impactos climáticos, huella de carbono, mejoramiento, normas de calidad, en conocer los riesgos climáticos, mapear y mitigar los riesgos asociados al cambio climático. También estamos en divulgar los riesgos climáticos, en pasar de los informes de sostenibilidad a los relatos de sostenibilidad, compartir con la sociedad los riesgos, contarle a la sociedad los riesgos climáticos que yo como empresario tengo. También estamos en la definición de una línea propia de acción climática, y esta es una recomendación que hace el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo implementar la responsabilidad climática? Hay un manual para hacer esto. No lo voy a leer. Los quería invitar, y este es un comercial que todos los conferencistas tienen derecho a hacer, para que lean mi libro, que se refiere a esto que estamos hablando, a la responsabilidad frente a la crisis climática 2020-2050. Vuelvo a la crisis y vuelvo al cuadro a donde está todo, para decir que ese periodo 2020-2050, y estos 3 minutos que me quedan los voy a usar muy bien, porque probablemente no solamente serán los últimos 3 minutos que yo hable aquí, sino que será 2020-2050 el último periodo posible en que la humanidad puede hacer cosas para reaccionar frente a la crisis. ¿Por qué? Porque superaremos los 2 grados. No hay ninguna posibilidad de que no superemos los 2 grados. Las negociaciones internacionales fracasaron ya. Si fracasaron en 21 años, ¿ustedes creen que habría posibilidad de que no fracasaran en los siguientes? Con más crisis. Hay nuevos actores. Los gobiernos locales son nuevos actores. Y los gobiernos locales, inclusive de grandes ciudades de Colombia, no han reaccionado suficientemente rápido y no han entendido que este problema es con ellos. Y le han dejado
la responsabilidad y la carga de las acciones a los gobiernos centrales. Es la hora que los gobiernos locales entiendan que ellos también tienen que tener un funcionario de alto nivel para la adaptación al cambio climático y que tienen que aprender sobre la vulnerabilidad y que tienen que saber en qué consiste proteger a esta ciudad de olas de calor. Medios de comunicación, ciudadanos, empresarios, universidades, esos son los nuevos actores. Sobre las certezas científicas, podría demorarme mucho, pero como tengo muy poco tiempo, voy a pasar muy rápido para decir que el mar ha subido 3.24 milímetros cada año. El mar sube. Si sube el mar, sube el río. Se habló de Ana María mirar al río, decía. Esta ciudad tiene que volver a mirar el río. Yo creo que tiene que meter al río en la ciudad. No en el sentido de una inundación, sino en el sentido de una integración. Esta ciudad tiene que contar con el río. Tiene que integrarlo a su adaptación al cambio climático. No simplemente como elemento turístico. Por ejemplo, tiene que meterlo en el Transmetro. Tiene que meter el Transmetro en el río. Y es una hermosa oportunidad de un plan local de acción climática concertado entre privados y públicos, una ruta verde que vaya por la vía 40 y que recoja a todos los trabajadores de la ciudad y que represente un significativo impacto en mitigación del transporte público de esta ciudad. Y en el calor, ya estamos en 0.75 de esos 2 grados o de ese 1.5 grados de que estaríamos hablando. Entonces esta ciudad tiene que hidratarse, tiene que comer raspados, junior, fútbol, alegría, y tiene que adaptarse a las olas de calor. El consenso es global y solamente voy a mostrar esto, a donde está el Met Office, la NASA, NOAA y la Agencia Japonesa de Meteorología, y ustedes miran los 4 colores cómo coinciden. Hay una coincidencia científica total sobre la magnitud y la índole del problema. Todas estas organizaciones trabajan hoy en seguimiento al problema climático y este consenso científico está construido por todas estas, por la Asociación de Físicos, por la de Geólogos, por el Programa de Cambio Global, por las Naciones Unidas, etc. ¿Qué podemos hacer? Adaptarnos, educarnos, cambiar la economía del carbono por una economía sin carbono. Yo sé que se dice muy fácil y sé que es muy difícil. Dicto clases en una universidad de Bogotá y en la primera clase suelo decirle a mis estudiantes, esta clase es para decirles a ustedes que el objetivo de ella es cambiar la sociedad. Hacer una nueva sociedad en virtud de la que tenemos nos quedó mal hecha. Ese es el tamaño del desafío. ¿Cómo se hace eso? Yo no lo sé. Pero la economía del carbono no puede seguir en el mundo. Porque ya nosotros sabemos que es la economía del carbono la causante de este problema. Y porque el tiempo que tenemos es muy poco. Porque las empresas pueden liderar este problema. Diapositiva número 39 de 41 quiere decir que falta menos de un minuto para presentarles a James Lovelock, que fue el autor de la teoría Gaia, que demostró las condiciones físicas y químicas de la Tierra y que de alguna manera dijo que la Tierra era un organismo vivo. Es un científico
del más alto nivel, todavía vivo, tiene 98 años. ¿Qué dijo Lovelock? La población mundial se reducirá a 1.000 millones de habitantes en el año 2100. La gente competirá por los escasos recursos naturales y habrá muerte a gran escala por hambruna y falta de agua. Para 2040, las temperaturas en las ciudades europeas subirán hasta una media de 43 grados Celsius en verano. La humanidad no puede hacer nada para evitarlo. Muchas gracias.